Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Entonces era una niña, un cuarto, el registro de la voz de Walter Martínez narrando las noticias de aquellos días. 2 de agosto de 1990, tropas iraquíes al mando de Saddam Hussein cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería. Ocuparon puntos estratégicos, incluyendo el Palacio del Emir. Una semana antes, la embajadora de Estados Unidos, April Glaspie, había solicitado una reunión con Saddam Hussein. Tenía un mensaje del presidente Bush. Tengo instrucciones directas del presidente Bush de intentar mejorar nuestras relaciones con Irak. No tenemos la intención de tomar partido en los conflictos entre árabes, así como el conflicto con Kuwait. La cuestión de Kuwait no tiene nada que ver con Norteamérica. Un coqueteo que fue decisivo para iniciar aquella invasión. 2 días antes de la invasión, el entonces secretario de Estado adjunto para Oriente Medio, John Kelly, dijo: Estados Unidos no tiene ningún compromiso de defender Kuwait y los Estados Unidos no tienen intención de defender Kuwait si es atacado por Irak. Un mes después de la invasión, periodistas británicos tuvieron acceso a la transcripción de la reunión entre la embajadora y Hussein. Fue interpelada con rigurosidad, a lo que ella respondió: obviamente yo no creí, y nadie más lo hizo, que los iraquíes iban a tomar todo Kuwait. Durante décadas, Irak había reclamado el territorio de Kuwait, una zona con grandes reservas petroleras. A Estados Unidos le convenía pescar en río revuelto. Aquel día de comienzos de guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció contra Irak. Ese mismo día, Estados Unidos inició la operación militar Escudo del Desierto, que derivó en la llamada Guerra del Golfo. La maniobra mediática fue salvaje. En octubre de 1990, una adolescente de 15 años llamada Nayira se presentó ante el Congreso de Estados Unidos y empezó a hablar de forma emocionada acerca de la brutalidad del ejército iraquí, contando cómo los soldados de ese país habían matado 300 bebés en un hospital. Su testimonio fue ampliamente difundido y citado en varias ocasiones por senadores y hasta por el presidente estadounidense. Con el tiempo se conoció que Nayira era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. La adolescente fue entrenada por una compañía de relaciones públicas que recibió $10,8 millones de la asociación Los Ciudadanos por una Kuwait Libre, una plataforma organizada por la familia real de Kuwait con el objetivo de persuadir a la opinión pública norteamericana de la necesidad de que Estados Unidos interviniera en la Guerra del Golfo. Tras el conflicto, la ONU impuso a Irak un severo embargo que produjo gravísimos trastornos sociales y económicos en el país. Durante esos años, la esperanza de vida disminuyó de 66 a 57 años. Se calcula que hubo 1.500.000 fallecidos por falta de medicinas, alimento, infraestructuras sanitarias, etc. De ellas, 800.000 eran menores de 5 años, unos 6.000 al mes. Gracias, ONU. Estados Unidos puso el peine y Saddam Hussein lo mordió. Después de sugerir al presidente Saddam Hussein que la invasión de Kuwait sería considerada un asunto interno de Irak e insinuar de varias maneras que en una guerra, en este caso con Kuwait, sería menor para un Saddam forjado en 8 años de guerra con Irán, Washington utilizó la acción de Saddam como pretexto para movilizar una coalición internacional contra Irak, pero ante la oposición de factores influyentes en la comunidad internacional, Washington no derrocó al régimen y se limitó a imponer y controlar una zona de exclusión aérea. En el año 2002, George
George W. Bush acusó a Irak de constituir un eje del mal junto con Corea del Norte e Irán, desencadenando la invasión de Irak en el 2003 bajo el pretexto de que tenían unas armas de destrucción masiva y que tenían vínculos con Al-Qaeda. Ambos argumentos eran falsos, sin embargo, fallecieron más de 1,5 millones de iraquíes. Punto resaltante a colocar en este contexto. La invasión ocurre tras el fracaso del sabotaje petrolero que pretendió derrocar al presidente Chávez en nuestro país y que iba a garantizarle a Washington el control de nuestras reservas petroleras si los golpistas tenían éxito. Después de poner durante un año el saqueo de Irak en manos de una empresa privada, Estados Unidos trató de dividir el país en 3 estados diferentes, pero tuvo que renunciar a hacerlo ante la resistencia de los iraquíes. En el año 2007 trató nuevamente de hacerlo apoyándose en la resolución Biden-Brownback, pero el intento terminó en un nuevo fracaso. Todo ello explica la actual estrategia tendiente a lograr nuevamente la partición de Irak, esta vez a través de un actor no estatal, el Estado Islámico. Tras el escándalo de las humillaciones a prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib, muchos de ellos fueron trasladados a una prisión situada a las afueras de la ciudad sureña de Basora, que fue considerada una cárcel modelo de Estados Unidos. Por sus instalaciones pasaron 9 miembros de la cúpula del Estado Islámico, de acuerdo al informe de Islamic State de Southern Group, una agrupación que ofrece servicios estratégicos de inteligencia de seguridad a gobiernos y multinacionales. Abu Bakr al-Baghdadi, el autoproclamado califa, permaneció allí en Camp Bucca durante 5 años. En noviembre del 2014, el diario The New York Times publicó: antes de su detención, al-Baghdadi y otros eran radicales violentos, pero su tiempo en prisión hizo más profundo su extremismo y les dio la oportunidad de aumentar el número de seguidores, reproduciendo palabras del antiguo militar Andrew Thompson. Estos extremistas estaban básicamente gestionando una universidad para entrenar terroristas en nuestras propias instalaciones, dijo por su parte David Petraeus, el general estadounidense. Pero Estados Unidos no fue víctima de las circunstancias. Ellos crearon ese engendro, así como crearon a Al-Qaeda. Como hemos visto en otros clics, John McCain, presidente del IRI, la versión republicana de la NET, que también ha financiado a la oposición venezolana, fue un fiel contribuyente de lo que ellos llamaron oposición siria o rebeldes sirios, que son los precursores del Estado Islámico. De hecho, es de conocimiento de la sociedad de estadounidense que John McCain se reunió con Abu Bakr al-Baghdadi un mes después de la conformación del Estado Islámico en Siria. Desde la invasión de Bush, Irak se convirtió en una de las zonas más vigiladas del mundo por Estados Unidos. Sin embargo, el Estado Islámico logró penetrar con comodidad e incluso descargar armas químicas contra la población y ejecutar salvajes masacres ante el complejo sistema satelital que Estados Unidos ha dispuesto para la zona, explica el profesor Fernando Travieso. Se hizo un silencio ante la invasión de territorio iraquí, lo que deja ver un consenso entre quienes tenían la capacidad de seguir los movimientos de milicianos y sobre los que ejercen influencia por diversos medios. El objetivo es el control de las reservas de petróleo iraquíes, haciendo que las potencias regionales que en un pasado controlaron ese territorio, intervengan para salvar sus intereses con la supervisión de los poderes internacionales, pero para el control de las reservas de petróleo es necesario destruir el actual Estado-nación de Irak,
fragmentando su territorio, utilizando diferencias étnicas y religiosas. Existe un modus operandi de Estados Unidos para desestabilizar regiones. Ellos tensan las relaciones, convierten a vecinos pacíficos en enemigos mortales y, lo que es peor, manipulan personalidades ansiosas de poder para que los diferendos limítrofes no se resuelvan por la vía diplomática como debe ser, sino para convertirlos en guerras. Ya el Estado Islámico controla pozos petroleros en varias zonas de Irak, el cual venden a muy bajo costo. La pregunta es, ¿quién le compra a estos terroristas? Otrora financiado por Estados Unidos, estos tipos andan sueltos y sin vacunar y van tomando el control de zonas estratégicas. En nombre del combate al Estado Islámico, los gringos han logrado entrar en la Siria bombardeada y retomar un Irak del que habían prometido salir. Ayer se difundió que el gobierno de Obama considera enviar 500 funcionarios militares más y el establecimiento de una nueva base militar en la provincia de Anbar. Estados Unidos ya tiene alrededor de 3.000 soldados en Irak. La excusa es ayudar a entrenar a las fuerzas iraquíes para recuperar la ciudad de Ramadi, que desde el mes pasado es controlada por el Estado Islámico. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos por mantenerse saqueando en el Medio Oriente, el petróleo de allá continúa estando demasiado lejos para la insaciable sed petrolera del imperio. Es por eso que ahora apuesta a atacar a la región, apretando el cerco sobre Venezuela, el país con la más grande reserva de petróleo comprobada en el mundo, tal y como lo reconoce la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Pero además Venezuela cuenta con otros importantísimos yacimientos de recursos naturales, todos ellos y todos nosotros rodeados por unas 36 bases militares de Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe. La oposición inició una campaña que reclamaba al gobierno bolivariano acciones agresivas contra Guyana. Sin embargo, desde que se descubrió que la ExxonMobil consiguió ese petróleo que tanto ambicionan los gringos en el mar territorial venezolano, toditos ellos se pliegan en la discreción. El 5 de marzo, una plataforma petrolera de la compañía estadounidense ExxonMobil inició operaciones de extracción en las aguas del Esequibo, es decir, en territorio venezolano. El proyecto de $200 millones que ellos esperan que se prolongue por 10 años fue acordado entre la ExxonMobil y el gobierno de Guyana. La retórica agresiva de Guyana en contra de Venezuela no es en función de la disputa por la soberanía y tal, sino para favorecer a una transnacional en sus intereses de apropiarse del petróleo de la zona. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respondió a los múltiples abusos cometidos por la República Cooperativa de Guyana con la promulgación y puesta en vigencia del decreto 1787, en donde se resguardan nuestros derechos de soberanía y defensa del territorio del Esequibo. La República Cooperativa de Guyana respondió de modo altisonante a través de un comunicado en el que señalaban que el decreto atenta contra el derecho internacional y constituye una amenaza a la paz de la región. Un concepto bastante apegado a las acusaciones ridículas de Obama. CNN, por cierto, ya inició sus labores de brazo comunicacional del imperio. Durante el programa Encuentro, Camilo Egaña se refirió a las relaciones entre Venezuela y Guyana, potenciando la matriz de un conflicto armado por el diferendo limítrofe entre ambos países. Escuchemos algunas de las barbaridades esgrimidas. Aunque Maduro insta a la diplomacia y el diálogo, los observadores más cáusticos y más lúcidos dicen que una guerrita con Guyana sería el mejor estimulante político que podría recibir el gobierno de Venezuela en estos momentos. Porque lo que le cueste a Venezuela esa guerra lo van a recuperar con creces con la explotación del petróleo que ha hallado ExxonMobil. Y yo no sé cómo se van a defender los guyaneses, salvo que ellos consigan que ingleses y norteamericanos
se pongan de su parte. Los gringos quieren revolver el río para pescar. Este repentino golpe de mesa a la diplomacia que con tanto esmero Venezuela y Guyana habían consolidado con el arbitraje de la ONU tiene sus orígenes en Washington. Los únicos que se verían beneficiados de la esquizofrenia bélica. La página web de la Fuerza de Defensa Guyanesa informó que sus soldados están participando en un ejercicio conjunto con el Comando Sur de los Estados Unidos que servirá de entrenamiento para combates navales y terrestres. Venezuela se ha manifestado preocupada por el peligroso llamado de carácter bélico del jefe de Estado Mayor de Guyana, el brigadier Mark Phillips. En días anteriores, Phillips aseguró que las fuerzas de defensa de Guyana están listas para evitar cualquier incursión considerada ilegal en su país. Comentó además que, según él, el fallo de 1899 a favor de Guyana es vinculante y todavía sigue siendo legal. Sin embargo, nuestro país saluda las declaraciones del canciller guyanés, quien se expresó protegiendo el Acuerdo de Ginebra. La ExxonMobil, una corporación gigante con muchísima influencia en la esfera política yanqui, actúa como un caballo de Troya para provocar desde las aguas en disputa un conflicto bélico que justifique la incursión de Estados Unidos en nuestro país y le permita no solo usurpar el petróleo recientemente descubierto, sino acceder a la faja petrolífera del Orinoco, el dorado de nuestro tiempo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.